Esto es La Guarida. Bienvenidos. ¿Qué tal, queridísimos amigos? Bienvenidos nuevamente a una Honest Review de La Guarida. Yo soy Jonas Alcaraz. Y yo soy el Paco Navarro. Y hoy venimos a hablar sobre una película que por un tiempo la esperaba, por otro tiempo me dejó de interesar, por otro tiempo me emocionó un poquito y ya después, como con esto de la pandemia, los retrasos, medio que la olvidé. Pero ya está en cines, ya se estrenó, trae un factor nostalgia muy grande. Estoy hablando acerca de Jurassic World Dominio. Don't move. Bigger. Why do they always have to go bigger? Jurassic Park justamente está a punto de cumplir su aniversario número, soy malo en los números, 19 de haberse estrenado. Se estrenó justo el 9 de junio del 93, fue la primera ocasión que tuvimos noción de qué era esto. No, espérame. 93 a 2003, 10 años, a 2013. 29 años. No, sí, 20. A ver, qué malos somos con los números. 29 años. 29 años, sí. Sí, 29 años, 19, ¿no? Bueno, casi 30 años. 2003, sí. 2013, sí. 30 años. Wow. 30 años, y lo único que voy a decir con esta pequeña introducción es que hace 30 años vimos una película mejor que la que vimos la semana pasada. Ah, bueno, pero digo, híjole, y diste en un clavo muy, muy interesante, porque justo de eso he estado hablando con muchas personas en estos últimos semanas, meses, acerca de cómo, vámonos ahorita a lo visual, pero cómo en lo visual muchas películas de hace 10 años, no te vayas ni siquiera tan lejos, de hace 10 años, 20, en este caso casi 30 años, visualmente se ven muchísimo mejor que en la actualidad. Ya vete a la historia y pues ahí sí cambia un poquito más el tema y ya nos metemos en rollos que ahorita quiero tocar acerca de Jurassic World Dominio. Pero mira, tu introducción dice bastante acerca de la película. Pero bueno, ahorita que entremos en tema ahora sí de Jurassic World Dominio. Yo nací en el 92, por eso me dio que ahí pude hacer la cuenta muy atropelladamente. Jurassic Park se estrena en 1993. A mí no me toca verla en el cine, por obvias razones. Tenía un añito de edad, o quizá menos de un año de edad cuando se estrenó. Pero me toca verla años después. Yo quisiera saber, Paja, ¿en qué momento de tu vida viste por primera vez, te encontraste por primera vez con este parque jurásico? Yo, como siempre he dicho, era una persona poco cinéfila de la pantalla grande. Me tocó verla hasta que estuvo en Canal 5. Yo creo que habrá sido 2000, por 2000, ¿no? Por lo menos, porque las películas tardaban bastante tiempo en llegar a... Bueno, tardaban un año o dos después de salir al cine. Yo la vi en televisión y sí me la aventé en los 90, pues. O sea, sí fue, me la habré aventado en el 96, por ahí a lo mejor. Pues posiblemente sean esas fechas 95, 96, pero también la vi en tele. Ya tenía unos 8 o 9 años, yo soy del 90, entonces el hecho de ver dinosaurios en pantalla, creo que no magnificábamos a esa edad lo que implicaba haber recreado esas figuras, esos personajes que son. Y hasta el tiempo que tuvimos más conciencia, nos dimos cuenta de lo que significaba ver una película de ese tamaño, de esa inversión y de esa creatividad en pantalla, porque para esos tiempos era imposible ver esa escenografía, ver esos animales como tal en pantalla, y que a la fecha creo que han envejecido bastante bien. Hay películas que ves y dices, ya está vieja, Sí. se ve, sé que es de 70 años. Yo me eché un maratón para ver esa nueva película y vi la película y la disfruté como la primera vez que la vi, la primera vez que aparece el T-Rex cuando se va moviendo el agua, la primera escena donde sale gritando ahí entre los dos camionetas. Creo que lo que tiene destacado esta primera película es, uno, la historia, que está bien contada, y como en las películas de terror y de suspenso, que no nada más es el susto o es la imagen grotesca, es como te va llevando para culminar con esa
transición de emoción y creo que por eso destaca mucho en lo personal la uno, pues, sí, nada más la primera película de Jurassic Park y que dista mucho de esta película en lo que me respecta. Es que hay varios fenómenos ahí. Jurassic Park nace... De hecho, se los quiero enseñar. A ver, denme 2 segundos. Vamos a hacer un poco de sonido instrumental mientras llega el buen Jonathan Alcaraz, que va a enseñar después su póster, su libro que tiene entre manos. Tiene un par de libros ahí bastante interesantes. Creo que va a sacar un póster, pero no, tiene 2 libros para que nos hable a ver qué es lo que va a tener entre manos. Agarró, creo que son 2 libros, me parece. Sí, Jurassic Park nace de este libro, El Parque Jurásico de Michael Crichton, o Crichton. La verdad es que si no lo han leído, yo sí se los recomiendo muchísimo. Es una historia... Este Parque Jurásico del primer libro es muy similar a la película de Jurassic Park del 93. Sale el libro, Steven Spielberg conoce a Michael Crichton, se interesa por la historia, le compra la historia, ahí empiezan los tirones y aflojones de que sí, que no, que sí, que no. Al final la película sí se basa mucho en el libro, pero hay muchísimos personajes del libro que no aparecen en la película, pero los principales quedan intocables, ¿no? Como dato curioso, en este libro el Dr. Ian Malcolm sí muere. Muy similar al ataque del T-Rex en la película, pero en este libro sí se muere. Pero resulta, y aquí es un fun fact de Jurassic Park, para quienes les guste la franquicia, resulta que fue tan exitoso el personaje, fue tan querido el personaje por Steven Spielberg y hacia el estreno de la película muy bien recibido por la audiencia, que Steven Spielberg le rogó a Michael Crichton que lo trajera de vuelta para una segunda parte. Y así nace el segundo libro, El Mundo Perdido de Jurassic Park, donde ahí medio que juegan con la supervivencia de Ian Malcolm y lo traen a la vida. Te explican que no se murió, de la nada es como no se murió, no pasó nada aquí, solo tiene una piernita lastimada, una piernita desconchavadita, no pasa nada. Continuamos la historia por ahí, ¿no? Y este libro sí dista muchísimo del Mundo Perdido, de la película. Casi que la película solo toma el título y algunos personajes, el resto es completamente diferente y vamos a lo mismo, si les gustaron las películas, este libro se los recomiendo, pero muchísimo. Para mí, que sí me gusta la película del Mundo Perdido, el libro es 1000 veces mejor. A ver, pero espera, entonces, ¿el libro comprende las primeras 2 películas de Steven Spielberg o las películas en qué están inspiradas? No me quedó claro. Párale de contar. La primera película se basa en el primer libro, la segunda película toma el título del segundo libro y se aleja un poquito acerca de la historia, pero mi punto es, los personajes y la historia principal la creó Michael Crichton. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, en el segundo libro y la segunda película se separan por completo las historias y cuentan una historia completamente distinta, estaba Michael Crichton inmiscuido y había ciertas decisiones que se tomaban a cargo del escritor, del creador de los personajes, del creador del conflicto principal. Y de hecho algo que se me hace muy interesante de esta última película es que toman algunos elementos del primer libro que no aparecieron en las películas, pero los toman, a mi parecer, de forma muy errónea, muy accidentada y al final casi como un pretexto solo para contar una historia más que pues termina siendo pues no tan épica como tendría que ser una conclusión de una franquicia tan importante como lo es Jurassic Park. ¿Qué pasa con Michael Crichton? Que el escritor fallece en 2008. Entonces
todo Jurassic World ya no tiene decisiones creativas a cargo del creador de toda la historia. Sí, tiene a Steven Spielberg como productor ejecutivo, pero quien diseñó a los personajes, quien diseñó el conflicto principal, pues falleció y la franquicia ya quedó pues huérfana, ¿no? Incluso si me apuras y pregunta a ver si lo sabe responder. La tercera película de Jurassic Park, entonces, él también estuvo inmiscuido. Este nuevo regreso a la isla B. Tomó ciertas decisiones creativas, pero estuvo un poco alejado. No hay tercer libro para empezar. Entonces, ahí sí fue una historia completamente nueva y sí hubo algunas decisiones creativas por parte de él que yo sepa. Pero pasa, es un fenómeno, adaptas algo conforme a un libro. El ejemplo que se me ocurre ahorita es The Flight Attendant, que es una serie de HBO Max. Tiene una primera temporada basada en un libro muy exitoso, un bestseller. La primera temporada tiene cierta estructura, tiene cierta historia, fluye muy bien. Se estrena una segunda temporada que ya no se basa en ningún libro porque no hay un segundo libro de The Flight Attendant y la segunda temporada es una basura. Cambian todo, cambian a los personajes, no hay una directriz que seguir porque no hay un libro que seguir, entonces la serie se viene para abajo. Algo similar sucedió con precisamente la tercera de Jurassic Park, que de la trilogía original hay que aceptar es de las peorcitas, y pues lo que está pasando o lo que pasó ya con Jurassic World, ¿no? Para cerrar este capítulo de la primera trilogía original, ¿qué orden pones las tres películas en tu gusto personal? Creo que descendente. O sea, mi favorita, Jurassic Park. De ahí The Lost World, El Mundo Perdido. Y de ahí Jurassic Park 3. Yo ahí cambio un poco el orden. Claramente la número uno es la primera. La dos yo pongo la tres. Porque retoma un poco más el sentido de los dinosaurios como protagonistas y como amenaza. La segunda los ponen un poco más como víctimas. Sí. Entiendo la circunstancia, pero Sí. ese juego de volver a la isla, de salir vivo, de encontrarse en su hábitat natural y ahora estás invadiéndolos, creo que me gusta más y hay más emoción en la 3 y por obvias distancias, perdón, obvias situaciones de que ya hay más tecnología, los dinosaurios son mucho más grandilocuentes o más monstruosos, si queremos llamarlo, me gusta más. Sin embargo, a mí la 2, ahora que la vi, me quedé dormido porque esa película, fíjate que envejeció bastante mal. Los chistes, las escenas, incluso los dinosaurios se ven bastante viejos, se ven bastante mal. Fíjate que tendré que volverla a ver, ¿eh? Yo sí no me eché el maratón previo a ver a esta nueva película. Y ahorita que mencionas todo eso, ya me entró la espinita. Ya necesitaría revisar otra vez todas para a lo mejor modificar ahí algunas decisiones. Tengo muchísimo que no veo, pues sí, ninguna de las tres. Me quedo mucho con la primera porque esa sí la he visto muchísimas veces desde hace casi 25 años que vengo viéndolas. Que por cierto se reestrenó en cines, creo que estuvo un par de semanas. Yo la fui a ver en el reestreno del 25 aniversario, me parece. O del 20 aniversario. Es así, no, creo que es inamovible y es como ni siquiera porque sea clásico, sino porque de verdad para mí es la mejor, pues es la que está mejor contada, es la que cuenta con mayores emociones, cuenta con un conflicto muy bien centrado y muy bien ejecutado. O sea, sigue siendo la mejor, pero ahorita que mencionas todos esos puntos de la 2 y la 3, tengo que revisitarlas y ya después les comento si cambiaron las decisiones. Ahora bien, en la primera película vimos un parque que se iba a abrir, no se abrió. En la segunda era intentar capturar estas especies para hacerlas del dominio humano. En la tercera regresamos a una isla B que no sabíamos que existía. No me acuerdo que hubiera existido en la primera película, que sea como una especie de... Dilo. No, es que la isla B es la de Jurassic Park Pero 2. en la primera película no se menciona nada. La isla Sorna. Ah, no. No, en la primera película no. Es Isla Nublar y no se menciona nada. En la segunda película es el tema de que se ocultó. Y ese es el rollo que, de hecho, está muchísimo más explicado en los libros porque en la película pasan muy por encimita ese tema. En la primera película te dan a entender que los dinosaurios son creados y criados en Isla Nublar, la zona A.
Y en la segunda película y el segundo libro es la gran revelación de que es que los engañamos. O sea, las cosas no son tan fáciles y los dinosaurios no son creados ni criados en Isla Nublar, sino en Isla Sorna. Y la segunda y tercera película están ambientadas en Isla Sorna, la zona B. Y hasta Jurassic World, la cuarta película en la franquicia, ahí ya regresan a Isla Nublar. Dicho lo anterior, por lo que acabas de mencionar, a mí me parece una gran idea lo que hicieron en Jurassic World 1. Precisamente es, a ver, y ahora sí tenemos el parque en funcionamiento con turistas. Vamos a ver cómo se desarrolla un ente temático con gente que va a ver dinosaurios, y creo que por eso, en lo que me respecta, es una grandísima idea como lo trajeron a colación, ya con los efectos, ya con los actores de talla. En ese momento simpatizabas con ellos, me parece que había historias bastante interesantes de cómo se iba a desarrollar. Sabes que iba a salir mal todo. Me gusta como dices, en ese momento sí, ahorita ya no, ya estás adelantando bastante lo que piensas de la nueva película. En ese momento estaba padre, en ese momento sí lo supieron abordar. Porque en ese instante, si mal no me acuerdo si fue antes o después, yo creo que fue después de que estallara la efervescencia de la crisparmanía de Guardianes de la Galaxia. Creo que llegó meses después. Guardianes de la Galaxia, exacto. De moda, el empático, el que todavía la gente lo quería por no haber separado de la actriz, esta esposa que tenía que ser nombre y que no daba declaraciones raras. Ana Faris, entonces creo que era el actor de moda por lo empático que era. Y la película, la 1, en lo que me respecta, es una película redonda en términos generales. ¿A ti qué te pareció? La verdad es que, digo, separando las trilogías, un ejercicio padre va a ser de las 6 películas, ¿cuál es nuestro top? Igual vamos a ver si sí lo logramos hacer. Pero de la segunda trilogía, sí. Creo que es igual. Para mí van en orden descendente. Yo podría poner Jurassic World muy por arriba, Jurassic World Fallen Kingdom ya muy por abajo y Dominio, ya vamos a decir las cosas como son, Dominio 7 metros bajo tierra, ¿no? Yo recuerdo, no sé cuál fue tu experiencia, pero cuando se estrena Jurassic World, yo sí la tenía muy presente en términos de que era el gran regreso de una de las franquicias que me marcaron muchísimo en mi niñez. No sé si a ti te pasó, pero creo que pasa con muchos niños que pasamos por una etapa en la que por alguna extraña razón, extraña y no pues, pero nos encantan los dinosaurios, pues. Yo pasé por esa etapa. Conozco a muchos niños actualmente que, a pesar de que esta euforia del es que ya nacen con el chip incluido y que ya se la pasen en el iPad, a pesar de todo eso, sí llegan a tener un gusto por los dinosaurios. Pues yo tenía 5 o 6 años cuando vi no, menos quizá, cuando vi Jurassic Park, en plena euforia de los dinosaurios para mí. Entonces sí fue una película que me marcó bastante y por lo mismo Jurassic World, la primera cuando se estrena en 2015, 22 años después de la primera película, sí la tenía muy presente y sí era algo que quería ver. Y cuando se estrena, como dices, toman todos estos factores de como si fuera un Disneyland, pero de dinosaurios, como si fuera un gran zoológico de dinosaurios, que era la idea del Parque Jurásico original, pero ahora sí funcional. Cuando retoman todo eso, sí, eso junto con la épica y hermosa música de John Williams, pues sí, casi 2-3 lagrimitas se escapaban por ahí. Sí es una película que disfruté muchísimo y por eso es como Jurassic World está muy por arriba de las siguientes 2 películas de esa trilogía, de la nueva trilogía. Tal cual como lo acabas de decir, mi orden queda igual en esa forma de clasificación, porque era una idea original dentro de lo rebuscado que sería. Creo que era claro lo que querían mostrar, lo desarrollaron y el espectador se sorprendía con lo que sabíamos que iba a pasar, pero hay nuevos dinosaurios, hay nuevos, no digo que villanos, pero sí también estaba muy de moda Vincent D'Onofrio. Entonces eran caras bastante agradables y quedan bien enjuiciadas y encaminadas para lo que estábamos llevando. Incluso nuevos dinosaurios, creo que era el Indominus. El Indominus. Esa parte, y no vas a dejar mentir, esa parte cuando
la están buscando en su zona y no está, y desaparece, las garras, ahí te sorprendes de, caray, o sea, Claro. desaparece, Y fíjate que, es justo. fíjate que ese fue uno de los temas que a mí no me gustaron tanto de esa película, el tema del nuevo dinosaurio. En ese momento dije, ay, híjole, es que, pues, ¿para qué si tienes tantos dinosaurios tan buenos? Ya con el tiempo creo que envejeció, a mi parecer, envejeció bien la idea. Y sí, la veo y digo, ok, es que, pues sí, ya vimos muchísimas veces al T-Rex. Ya vimos a un espinosaurio que mata al T-Rex y lo odiamos por haber matado al T-Rex. Pues, ¿qué más puedes explorar? Pues sí, un dinosaurio nuevo. Con esta subtrama tecnológica capitalista de pues es que ya la gente no y real, la gente ya no se emociona con los dinosaurios, hay que crear nuevas cosas. Entonces sí toman estas ideas originales de la trilogía clásica para llevarlas al siguiente nivel. Entonces por eso sí siento que la idea, por lo menos para mí, envejeció bien. Como dices, tenías una nueva amenaza que sí te creaba cierta tensión y emoción para la historia y que fue muy funcional para esa primera película. 3 años después llega El Reino Caído. Me parece que es ¿cómo decirlo? Es una película que de alguna manera tenía buena premisa, porque ponte a pensar, es rescatar a dinosaurios de la isla que va a explotar. Es esa disruptiva de, güey, ¿lo salvamos? ¿No lo salvamos? Como premisa, creo que funcionaría bastante interesante como humanos. ¿Qué haríamos? Salvar una especie que creamos, ¿tenemos el derecho, sí o no? Bueno, y justo pasa lo que acabas de abordar. Abusan de recursos que ya vimos. En este caso es sacar un dinosaurio, que ni me acuerdo cómo se llama, clonar y hacer un nuevo dinosaurio en funcionamiento del humano. Este dinosaurio Yo final, tampoco me acuerdo cómo se no llama. me acuerdo. Y vi la película hace unas Ayer que semanas, salimos bastante del chafa. cine, ayer que salimos del cine, mi esposa y yo, sí era como retomar tal cual las historias y lo mismo, no, que el Indominus, no sé qué, y pues en la segunda, pues ese dinosaurio que era mezcla de Indominus con Velociraptor, creo, o algo así, que es como, no me acuerdo. No, estoy en las mismas que tú. Y eso que, como Era, dices, tú los acabas de ver. era una especie de Velociraptor con T-Rex, con Indominus, pero de dron, porque lo ponías un láser y te seguía. Era Ajá. como, ¡guau! ¿A qué momento pasó de ser un dinosaurio con instinto a un asesino dinosaurio que es, bueno, una historia bastante rara? Y a eso le sumamos que en ese momento me parecía una historia bastante interesante lo de la genética de, a ver, si podemos clonar dinosaurios, ¿por qué no podemos clonar humanos? Era para me parecer una historia bastante interesante que se pueda desarrollar ahí, en esa película, y no en esta tercera que ya se buena la barra y que lo que nos vendieron en la segunda es, ay, no, ¿saben qué? No, siempre acá no. Es justamente lo que pasa con la tercera película que vamos a empezar a hablar, es que no respeta lo que tú me contaste por 30 años, cambiamos cosas completamente inverosímiles y tontas, y que al final del día no llegan a una conclusión. Es un fenómeno muy raro, porque yo lo estaba viendo. La película para esto es larga. La película dura 2 horas 25 o 2 horas y media, algo así. Y de estar viéndola, hubo un momento en el que pues no salieron dinosaurios. O sea, puro conflicto, que los clones, que las langostas, que no sé de dónde sacaron el tema de las langostas. O sea, termina la película y lo primero que pienso es que esto no es Jurassic World, esto es Langostas World, porque toda la película fueron langostas y el problema de las langostas, y que si la comida, y era más un conflicto de Interstellar que un conflicto de Jurassic World. O sea, la segunda película concluye adelantando que el conflicto de la siguiente película, esta, va a ser la coexistencia del humano con el dinosaurio. No lo vimos. Salvo el prólogo, los primeros 2-3 minutos donde está un documental hablando sobre esta convivencia. Salvo esos primeros 3 minutos, el resto de la película, el conflicto de la coexistencia entre estos dos seres desaparece, pero por completo, por completo. Llega a haber literal un momento donde no hay dinosaurios. Entonces, ¿dónde está este mundo jurásico? O sea, desaparece.
y centran el conflicto al tema biológico, tecnológico para crear a estos clones, este tema de las langostas, el tema de la supuesta crisis mundial, el poder de las farmacéuticas, pero el origen del conflicto se pierde por completo. Y para mí eso ya no es jurásico, pues ya no hay dinosaurios envueltos en el problema. Pasan a segundo Simplemente, plano y se olvidan, los ningunean, pues. simplemente, ¿cómo se llama la película? Jurassic World Domination. ¿Domination de qué? ¿Sobre qué? Realmente ese título que está vendiendo, lo que nos vendió en la segunda y tú lo traes a colación, es que los dinosaurios dominan el mundo. Como de alguna manera coexisten, habitan, los matan, los dejan vivir, pero esa trama, pues no hay trama, no, es un gancho bastante barato que nos venden y creo que por eso es ahí la desilusión, no porque queramos ver algo en pantalla que nosotros nos imaginamos, es porque tú en la segunda me dijiste que iba a pasar esto, el título me lo Exactamente. afirma y Exactamente. me vas a traer actores, bueno, en este caso personajes de la primera franquicia que creo que van a sumar a la trama y que los están metiendo con super calzador. Me parece a Pero mí que... Dime, adelante. antes de que entres al tema de los personajes, no sé si te acuerdas que eso fue lo que más ruido me dio, no sé, digo, ya lo he comentado varias veces, de que yo estoy viendo una película y como ya vi 2 o 3 avances antes, medio que me conflictúa estar viendo la película en la pantalla y de pronto decir, ok, falta que pase Ah, todo esto que ya vi en el avance, ¿no? Falta que pase esto, falta que pase aquello, falta. Entonces todavía no termina la película. Y ya de pronto llega un momento donde vas viendo la película y, ok, ya todas las imágenes que vi en los avances ya sucedieron. Ahora sí todo lo que vaya a ver es nuevo, ¿no? Entonces me pasa mucho ese fenómeno de que estoy como haciendo memoria de todo lo que hace falta por ver. No sé si te acuerdas que el año pasado, a finales del año pasado, lanzaron un preview de la película que titularon El prólogo. El prólogo en una historia es como, es algo que hace mucho Christopher Nolan. Christopher Nolan estructura sus películas de manera que tenga un prólogo. Y ese prólogo es muy común que lo pase en películas meses antes del estreno de su película. Entonces, casi él casi siempre estrena sus películas a mitad de año. Entonces, en diciembre, alguna película de la misma casa productora exhibe en cines el prólogo, 5 o 10 minutos, los primeros 5 o 10 minutos de esa película. Entonces, el año pasado, justo medio año antes, Universal lanza el prólogo de Jurassic World Dominio. Y es un prólogo como de 5 minutos donde vemos la convivencia de los dinosaurios millones de años antes, ¿no? Termina eso y ya es un tema del T-Rex ya en la actualidad llegando y interviniendo en una exhibición de cine de estos Cinema Park con coches y todos huyendo del T-Rex y un helicóptero persiguiéndolo y cazándolo. Estaba muy padre ese prólogo. La gran pregunta es, ¿dónde estuvo? Porque en el metraje final de la película no está. O sea, no aparece ese prólogo. A mí me da a entender como que hubo reescrituras, hubo ahí decisiones que se tomaron a último momento, hubo recortes de escenas, no sé qué pasó, pero sí, pues me sentí un poquito estafado, ¿no? O sea, era un prólogo muy bonito, muy bueno, donde sí establecían la coexistencia de los seres humanos con los dinosaurios, y al final todos esos 5 minutos no están en el metraje que aparece en pantallas de cine. incluso esas escenas siguen en el tráiler final que salió hace 2, 3 meses, bueno, menos, como mes y medio, justo sale el T-Rex atrás de la pantalla, iba a decir gritando, pero no sé cuál es la forma correcta de decirlo, Rugiendo. rugiendo, y el niño ahí todo chiquito viendo pues, que se lo van a comer. Y son cuestiones que creo que no se hablaron de Arresur, de tomas de citas, y si se hicieron, creo que fue bastante discreto, pero sí coincido que por ahí un cambio de volante de ideas, porque estaba claro que iban a seguir ese camino, el cómo los dinosaurios dominaban el mundo.
y no sé en qué momento decidieron que las voces asesinas eran el camino a seguir y que incluso los actores principales, bueno, los actores añejos, los viejos Los conocidos, clásicos. los clásicos iban a regresar por esa línea y que al final se iban a juntar con la otra. Eh, no sé, no sé. Aparte yo tuve una experiencia un poco rara en esta película externa a la película per se, porque cuando fuimos al estreno se fue la luz. Entonces estuvimos, no te comenté, estuvimos 20 minutos viendo la nada. Para la gente que no sepa que no vamos a películas de estreno, bueno, escrita en el teléfono, ¿verdad? Entonces ya estamos acostumbrados. Estaban sin teléfono. Exactamente, es como convivir con la gente, es bastante raro. Ver 20 minutos viendo las Después de caras pandemia. después de pandemia y con las manos repletas de palomitas, nachos. Entonces es 20 minutos que estás esperando algo, te predisponen un poco a estar de mal humor, la neta, es lo que Sí, pasa. Entonces sí, sí, estás sí. esperando, bla, 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 y te ponen algo no es lo que estabas esperando. Creo que también un poco el factor ahí es de, a ver, necesito esperar tanto tiempo para... Entiendo que no es culpa ni de la productora ni de la amada Paola, pero pues muchas veces es un cúmulo de situaciones que te predisponen a algo y que ahora que ya estoy calmado digo, no, esto no fue mi situación, fue que la película No, realmente exacto, es exacto. mala, Sí, sí, sí. no es un argumento sólido y que no te va llevando de la mano, porque justo lo que decías, hay momentos en que no hay dinosaurios, es una trama, es una película de humanos con dinosaurios, y dices, ok, Sí. va, pero es la película de los dinosaurios que dominan el mundo, tendrán que, si es una película que tiene que tener Es dinosaurios, es Jurassic esta, Park. Es Jurassic exactamente. Park. Y creo que, digo, lo que comentas sí puede ser contextual, pero pues sí, fuimos a ver Maverick, de la que no fuimos a hablar, de la que no hemos hablado, por cierto. Gran película. Ajá, eso iba, o sea, ¿tú crees que si se hubiera ido la luz 20, 30 minutos de estar ahí estresados porque si sí, porque si no, empieza la película, pues termina y dices, no manches, qué buena película acabo de ver, valió la pena la espera, ¿no? Con Maverick. Pero sales de Jurassic World, a mí no me falló nada. Iba a media película y dije, no sé qué rayos está pasando con esto. Oye, ahorita que dices de Maverick, nada más puntualizar y hacer la comparación. Sí, es una película de aviones, pero son historias de humanos sólidas, son grandes diálogos. Mira, yo no soy fan de Top, yo ni sabía que era Top hasta hace 3 semanas. Vi la primera, la 2, esta de cine, me atrapó tanto que vi la primera después. Pero es una película tan bien contada y que usa como recurso después las escenas grandilocuentes de los aviones, pero per se lo que rinde frutos en esta película son las historias bien fundamentadas. Ahora en Jurassic Domination creo que no hay una historia de todas las que tiene sólida que te interese saber en qué culmina. Te cuentan, creo que son como, es la de la genética, es la de los dinosaurios per se que están dominando, es la de la langosta, es la de todo está por ahí, El mercado negro el de la mercado venta negro, de que creo dinosaurios. hubiera sido bien interesante explorar eso, justamente eso. Los Sí. ningunean a una o dos escenas. También, ¿sabes qué sentí que pasó? Digo, antes de empezar ahora sí a hablar de los Ajá. personajes, que metieron a mucho personaje estereotipado. O sea, por ejemplo, esta No tú. chava que no recuerdo el nombre, pero la piloto. Parecía personaje de Star Wars. O sea, que tenía que ser un personaje de Star Wars. Todo el tema del mercado negro que sí, concuerdo, estaría interesante haber explorado, pero cuando entran, parece que entran a una cantina de Star Wars. O sea, todo muy, muy montado, no tan verosímil como lo fue Jurassic World 1 e incluso la 2. Entonces siento que se fueron mucho hacia el estereotipo de los personajes y de las situaciones y los escenarios, que se perdió esa sensación de, ok, ¿qué pasaría si en nuestra realidad hubiera dinosaurios? Que esa siempre fue la pregunta de las primeras películas y de los libros. ¿Qué pasaría si en nuestra realidad hubiera dinosaurios? Entonces, bajo esa premisa, tienes que respetar sí o sí ese verosímil, cosa que se perdió hace mucho tiempo en la franquicia de Jurassic Park. Se perdió, pero no creímos que fuera tan perdido en ese tercer Tan episodio drástico, sí, claro. porque no hay. No sé si te pasó, cuando empezaste a ver la película, creo que arrancó bien. El preámbulo, ahora sí está, ok, ¿qué está pasando? El dinosaurio, bla, bla, bla. La escena esta de Indiana Jones cabalgando Sí, sí, sí.
dominando los dinosaurios y dices, ok, va, estás cohabitando. Te la estás compro. dominando, o va, la cabaña que está rescatando un poco resguardando, mejor dicho, a la niña genéticamente clonada, un poco, bla, bla. Después corte a, pum, nos meten una historia que, es que no sé si sea mala, pero no hace sentido en esta. ¿En qué momento había guachinangos? Bueno, ¿cómo se llaman este tipo de cosas? Las cosas que vuelan, me fue la palabra. Las langostas. Las langostas, Chinangos. ¿en qué momento mi amado BD One las desarrolló? ¿Por qué? Y nos meten a un Ricardo Salinas Pliego malévolo que quiere conquistar el mundo a base de... ¿cómo? Bueno, esa es otra. Nos ven otra vez, igual que en la primera, bueno, igual que en la segunda. Nos meten al millonario filántropo que quiere rescatar el mundo jurásico, dinosaurios, pero sabes perfectamente que al final de la película es malo. Es una historia que ya está contada como cada una de las 5 historias que ya vimos. Pero fíjate que ahí hay un punto interesante. Y ese es el tema con esta película que siento que fue más un pretexto que una idea bien fundamentada. Biosyn, bueno, es que ya, vamos a hablar. Échale, a ver. ¿Cómo le dicen? Trivia Jurassic Park. Creo que pasa un poquito desapercibido porque siempre está como en tercer plano. El tema de InGen. ¿Tú sabes qué es InGen? Claro, pero a ver, cuéntanos. InGen está presente en las primeras 3 películas de Jurassic Park y... Era broma, no sabía que estaba presente. Ahorita que lo mencionas. A ver. Y sale también en Jurassic World. InGen es la empresa de ingeniería bioquímica, creo que se le dice así, que crea a los dinosaurios. InGen es quien se encarga de la clonación de dinosaurios. Es tal cual la farmacéutica, por así llamarlo, ¿no? InGen en los libros tiene al competidor Biosyn. Estoy casi seguro, tengo mis dudas de si tiene el mismo nombre, pero estoy casi seguro de que sí es eso. Los libros van mucho, sobre todo el segundo libro, va mucho al tema del espionaje empresarial, de cómo Biosyn le quiere robar a InGen todo el tema de la clonación, que se ve en la primera película de Jurassic Park. En la primera película tenemos a Dennis Nedry, que se quiere robar los embriones y que los mete en la latita y se quiere robar los embriones. ¿Con quién se encuentra Dennis Nedry en Costa Rica? ¿Quién es el que le da el dinero y quién es el que le da la latita? Lewis Dodgson. Y Lewis Dodgson es el presidente, CEO del malévolo Ricardo Salinas Pliego, que sale en esta película. Wait. A ver, es un dato interesante que creo que nadie ha notado. Es cierto. Primero, en la primera película hay quitamos el nombre. Hay unas personas que quieren comprar embriones. ¿Robar? Precisamente, pues sí, robar, precisamente se hace toda esta escena que todo el conflicto es por eso, por el robo de los embriones. Pero si mal no recuerdo, en esta película los embriones como tal se pierden, se caen a un lago o algo porque... Ah, sí. Cuando se muere Dennis Nedry. Es cierto. La pregunta concreta es, ¿ese personaje que los va a comprar, en teoría, es este nuevo Salinas Pliego malévolo? Sí, de hecho Dennis Nedry empieza a gritar ¡Dodgson! ¡Dodgson! Es Lewis Dodgson. Ahí, googleenlo si tienen dudas. Es un hecho bien interesante que tendrá que destacar. Y pasa desapercibido. En los libros el personaje de Dodgson está muchísimo más desarrollado. Por eso, la verdad es que sí los invito a leerlo si no lo han hecho. El personaje de Dodgson está mucho más desarrollado. En Jurassic Park aparece solo en esa escena cuando le entrega a Nedry el maletín con dinero y con la latita. Y no se vuelve a mencionar. Ni siquiera se menciona a Biosyn. InGen aparece también como en tercer plano. No se le da muchísima importancia hasta Jurassic World Fallen Kingdom, la segunda. Ahí se le da más importancia a InGen y Biosyn aparece hasta esta tercera. Entonces, ese fue lo que me conflictuó a mí. Es como, ok, qué padre que hayas tomado ese elemento narrativo que viene desde el primer libro. Qué padre que hayas tomado a este villano, porque sí era un antagonista, Lewis Dodgson, que nunca se le dio importancia y que fue ninguneado en Jurassic Park 1. Porque la verdad es que funcionó la película sin él. Estuvo como en quinto plano, lo ningunearon, pero funcionó.
Entonces lo retomas, lo quieres hacer un poquito más importante, pero ahí donde veo que falla es la escritura del personaje y la escritura general de la trama. Entonces, el personaje sí va por ahí, pues, o sea, es interesante la idea, qué padre que lo retomaron, pero fallaron en muchas otras cosas más, ¿no? Pues sí, lo acabo de googlear y es cierto. Es exactamente ahí. Googleo simplemente y ahí están las imágenes de antes y después de la escena de Jurassic Park y esta. Es el mismo. Y es que lo que acabo de decir es. ¿Por qué lo hacen mal? ¿Por qué se van por la disyuntiva? Que nos den lo que están contando y se quitan de broncas y se meten historias alternas que muy poco están planteadas. Ese es el problema. O sea, pudieron haber seguido. Y de hecho, por ejemplo, en esta de Dominio sale la latita de Dennis Nedry y te hace preguntar un montón de cosas. O sea, ¿cómo rayos llegó la latita a su poder? O sea, ¿cómo pasó eso? Y qué padre que duda tienes. No, eso, ¿en qué momento sale la latita? No me acuerdo la latita Sí, como tal. sí, sale en dos escenas. La primera cuando ya se está quemando todo y que Dodgson está guardando sus cosas, que se confronta con Ramsey, personaje secundario súper prescindible. Y ahí No, sí. se dan un encontronazo y es cuando se da cuenta de que Ramsey lo traiciona y que no sé qué. Ahí cuando está empacando las cosas hay un paneo en una de las repisas que tiene y ahí está la latita de Dennis Nedry la crema para afeitar, pues ya toda vieja, toda llena de óxido y hasta seguramente de lodo, porque recordemos la lata cae como en una montaña de lodo. Ahí sale, la toma y la guarda. Y cuando se muere, cuando se detiene el tren, que sale y se encuentra con estos dinosaurios, que ahí siento que fue más un guiño, cuando regresa y se quiere meter al tren, se abre el maletín y la lata sale rodando igualito, como una toma muy similar a la toma de la primera de Jurassic Park. En esas dos, hasta ahorita solo recuerdo esas dos, quizás sí sean las únicas o haya más, sale la lata. A mí digo, qué bonito que esté presente un guiño así, pero está tan mal fundamentado que lo primero que yo pienso es cómo llegó a su poder esa lata. O sea, en qué momento fueron a Isla Nublar y, mira, aquí está la latita, hay que dársela a Dodgson. O sea, no tiene ningún sentido. Como la misma presencia de Dodgson en esta nueva película. Tienes razón, como homenaje estuvo bien porque ambos personajes murieron de la misma forma, Uh-huh, en una escena exacto. y en la secuencia. Pero pues, nadie lo notó más que, bueno, sí lo notaron, pero muy pocas personas clavadas Más totalmente que tú. tenían fresca información y que ese tipo de dulcecitos está padre porque sí te suma un poquito la película. Ay, o sea, sí haces la conexión orgánica de alguna manera con las dos eras Pero ¿estás de de acuerdo? Jurassic. Creo que hablas de un punto importante. O sea, ¿estás de acuerdo que está tan mal fundamentado y como de alguna forma tan mal contado que precisamente, y le dan tan poca importancia que precisamente hace que pocas personas lo noten? Y tu esfuerzo por hacer que sea un homenaje, pues pasa medio desapercibido para muchas personas. Es como con la escuela hacíamos un trabajo en equipo que cada quien hacía un tema y el que junta después las 5 ideas y sale un bodorrio de película. El que tal vez es la historia o la premisa más importante se pierde entre las otras 4 ideas y no tiene peso Sí, sí, específico. sí. Pues es tal cual lo que pasa con la película y con los personajes que ya entran en materia con ellos. En lo personal, dejas de empatizar mucho con ellos porque se pierde su misión de lo que era. Simplemente crispa. Al principio era una persona que decía que no tenías que, bueno, que demostró un amor a los dinosaurios, sobre todo un respeto. En la segunda es, desde ahí empecé creo que el programa que tengo con el personaje de Chris Pratt, porque lo hacen volver a una isla para retomar dinosaurios de alguna manera que él quiera salvar, pero en el desarrollo del personaje se pierde completamente en lo que es él. Termina siendo una especie de, pues no sé ni cómo decirlo, como de Indiana Jones raro porque no sabes si entonces va a apoyar a los dinosaurios, si quiere liberarlos, si quiere Sí, secuestrarlos, de qué lado están. sí, sí, a partir de Fallen Kingdom y esta última, creo que se rompieron muchísimos los arquetipos de los personajes, pero se los llevaron tan lejos que no. O sea, sí terminas confundiéndote bastante, ¿no? Acerca de cuál es el papel en estas nuevas historias.
y pierden pues pierden su personalidad, la personalidad que ellos mismos nos presentaron en la primera película de Jurassic World. Entonces sí concuerdo totalmente, ¿no? Para esta tercera película ya no sabes exactamente quién es Owen Grady, ¿no? Y qué es lo que podría hacer, ya solo es Chris Pratt. Oye, y de los personajes clásicos como Sam, Laura y Jeff, ¿qué opinas? Dame tu opinión lo más sincera posible de qué esperabas. Entiendo que el factor nostalgia pues hace que veamos cosas no Sesgadas. tan malas, pero ¿qué te parece esa Mira, aparición? y me remonto otra vez a mi niñez, ¿no? Sale Jurassic Park, me enamoro de los tres personajes, me encantan los tres personajes. Sale The Lost World, El Mundo Perdido, Jurassic Park. Sale solo Ian Malcolm, que, para ser sinceros, en ese momento de mi niñez, yo hubiera preferido 1000 veces que hubieran salido el Dr. Alan Grant, que mi preferido siempre fue Alan Grant. Yo hubiera preferido que saliera Grant y Ellie. Pues no, se fueron por Ian Malcolm. Y ahorita me cae muchísimo mejor Ian Malcolm, ya lo entiendo mucho más. Creo que estaba muy pequeño para entender todos los conflictos que te plantea. Y ahora lo quiero mucho más. Pero en ese momento yo quería a ellos dos, no se dio. Se estrena El Mundo Perdido. En el 97 o 98 se estrena Jurassic Park 3. Ahora sí, con el regreso de Alan Grant. Yo estaba extasiado con su regreso. Pero siempre quise tener la reunión de los tres. Se estrena Jurassic World y sí era este rollo de, pues ojalá los traigan, ¿no? Ojalá los tengan, los volvamos a ver a los tres reunidos. Por ahí en la primera Jurassic World vemos la foto de Ian Malcolm en un libro y dices, bueno, un guiño, pero pues tráiganmelos, ¿no? En la segunda parte, ahora sí aparece a cuadro al principio y al final, pero bueno, por lo menos ya está presente. Entonces, claro que para la tercera parte, claro que yo estaba esperando muchísimo la presencia de estos tres personajes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me los ningunearon durísimo, pero durísimo. Y ahora ahí sí que el valor nostalgia pasó a segundo término porque dije, no puede ser que le hayan faltado el respeto tan duro a estos personajes que tanto amo de la trilogía original. O sea, no sabía por qué. Hubiera funcionado muchísimo mejor sin ellos, a ese grado. Totalmente, porque justo la magia que decías que tenía el personaje de Alan era el conocedor, el que sabía, pero también el que tenía miedo, porque al final de cuentas son dinosaurios y que no sabes qué te vas a esperar. Lo que él mostraba era su conocimiento El en lo que conflicto de estaba los pasando. niños, por Acá ejemplo. que, O sea, al cuate no le gustan los niños. Y en la primera de Jurassic Park era ese tema, que él de alguna forma no era compatible con los niños y termina conviviendo con los niños. En Jurassic Park 3 retoman esa personalidad de este personaje y es como, sigo sin empatizar con los niños, me toca convivir y rescatar a un niño, a Eric, creo que se llamaba, o se llama. Acá no. Acá ya es como todo ese conflicto no aparece, se encuentra con la niña. Ahí hubiera sido un muy buen guiño, algo referente a esa personalidad, odia niños. No, es como 20. Y sí estoy de acuerdo que debe haber evoluciones en los personajes, que ya pasaron 30 años y que pudo haber cambiado. Pero es que cambiaron por completo la personalidad de los tres personajes. De Ian Malcolm creo que fue el menos afectado, pero por lo menos Alan Grant y Ellie Sattler no son los mismos que conocemos, pues. justo de Alan es las primeras apariciones de las películas pasadas, es el que sabe, el que conoce lo que está sucediendo. Acá lo traes precisamente por eso, porque ven, ayudan a investigar qué está pasando. Se muestra un personaje completamente desconocido con la causa, Solo visible, para hacer acto de cómico, presencia. ninguneado, humillado. Lo ves en situaciones que nunca te imaginaste, como, digo, puede ser soso, pero cuando sale un dinosaurio raro ahí y grita como, Ujú. no sé, son personalidades que no los ves que habrán tenido. Y eso, lejos de sumar, le resta valor al personaje de, híjole, me estás quitando el pedestal de lo que yo creía que era el gran Alan Gray, conocedor de dinosaurios de aquel otra vez, para nada más asustarte con dinosaurios, ahí medio hacer una escena interesante, intentando dominar un velociraptor junto con Chris y junto con la niña, pero pues no termina de desarrollarse ninguno de los tres, y como bien lo dices, lejos de sumar a la historia, termina siendo un guiño nostálgico bastante humillante para ellos
y para como espectador esperando lo que Es estaban que ese es el esperando. tema. Alan Grant solo está como literal como espectador. O sea, tal cual Ellie le dice es que necesito un testigo. ¿Qué pretexto tan más chafa? Chafa. O sea, literal es como, es que hay que... Ahí ya es el guionista diciendo, es que hay que traer a los tres personajes clásicos. Ok, ya tengo un papel para Ian, para la historia. Ok, ya tengo un papel para Ellie. Me falta uno. Híjole, ¿qué hago con ese personaje? Pues que sea testigo. O sea, quitas de la fórmula, quitas a Alan Grant de esta película que no funciona, pero lo quitas, sigue sin funcionar, podría decir. Pero la historia como tal continúa adelante. O sea, me lo ningunearon durísimo. No tiene importancia, no tiene relevancia. No hay un cambio en el personaje. Con él y sin él, la historia sigue avanzando. Está ahí de relleno. Solo de relleno. Y qué triste que uno de los personajes más queridos pues haya terminado siendo un personaje de relleno. Ahora, ¿qué te parece? Vamos a hablar un poco de lo bueno. ¿Qué escenas rescatas? Porque sí hay escenas bastante interesantes, no a la par de la primera, pero que al menos sí te mantienen visualmente atrapado con lo que está pasando. Yo destaco la persecución de las motos. Me parece una escena, no digo que buena, pero sí entretenida lo que está pasando. Y empatizo un poco con la situación de, a ver, ahora sí, ¿qué pasaría si los dinosaurios dominaran el mundo? Pues te van a perseguir, te van a querer cazar, porque por más que estén en el mercado negro, si se escapan, te van a querer matar. Es una de las escenas que yo al menos disfruté más en esta película. Tiene momentos interesantes visualmente. Ese precisamente es uno. Pero también vamos a la otra parte. Visualmente está bien. Este tema de los velociraptores persiguiéndolo en moto está bien. Pero si nos vamos a la raíz, para mí la escena está muy mal construida. O sea, la escena, hablando argumentalmente, visualmente está bien, pero argumentalmente ya no funciona tanto. O sea, el tema de las coincidencias, de los Deus Ex Machina, de que, casualmente iba pasando por aquí, súbete a mi camioneta. El tema que ya hablamos de esto de los láseres que les apuntan y los dinosaurios se van hacia ellos. O sea, cosas que realmente no funcionaron. Y eso es lo triste, ¿no? Cosas que funcionaron de la película pasada no las trajeron de vuelta. Cosas que no funcionaron de la película pasada, como este tema específico de los láseres, lo traen a la película presente. Entonces es como que padre ver a los velociraptores persiguiendo a Chris Pratt en moto. Qué chafa que haya sido por este lásercito, pues chafón, ¿no? O sea, tiene esos momentos, todo este tema como muy poquito explorado, pero como del santuario de los dinosaurios también está un poquito interesante. Este... puedo destacar el verdadero prólogo de esta película, del documental que están haciendo sobre la convivencia. Eso también me atrapó en primera instancia. 2, 3 momentos visuales que vamos a lo mismo, visualmente se ven bien, argumentalmente no funcionan para nada. Todas las partes finales de los dinosaurios conviviendo con los seres actuales como los Parasaurolophus, creo que se llaman, con los caballos, como los elefantes con los triceratops, como el plesiosaurio con las ballenas. Es como, visualmente se ve muy bonito. Argumentalmente no me funciona. ¿Por qué? Porque el mugroso plesiosaurio obviamente se va a comer a las ballenas. Porque los Parasaurolophus obviamente van a matar a los mugrosos caballos. O sea, no pasa. Argumentalmente no funciona. Visualmente funciona. Entonces es estira y afloja de lo que significó esta película, ¿no? Oye, ¿y no crees, jamás sabemos la respuesta, o bueno, tal vez la sabremos más adelante, que este giro de tuerca de la historia fue porque si tenía éxito iban a sacar una cuarta película, ahora sí, mostrando los dinosaurios en No pleno creo. desarrollo? No creo, porque sí se ha manejado mucho, mucho, mucho como que es la épica conclusión de la trilogía. No es la primera vez que pasa eso, que la anuncian como la final y aparece algo más, pero no creo. Lo que yo sí creo, que no se ha hablado sobre eso, pero lo que yo sí creo que sucedió es que hubo reescritura. Hubo muchas elipsis muy mal contadas, pero muchas elipsis. Y la geografía de la película a mí no me funcionó. O sea, de pronto estaban en un lugar y de pronto ya estaban en otro lugar y de pronto ya estaban en otro lugar. Entonces siento que en todas esas elipsis de recorridos en el santuario hubo
cosas que se eliminaron desde el guión o incluso tomas que ya estaban hechas y se cortaron. Recordemos que la película es larga. Entonces seguramente el corte final era muchísimo más largo y con la cortadera que se hace en la sala de edición, la película terminó sin tener forma. Entonces yo eso sí creo que pasó. No se ha hablado nada de eso al respecto de que si hubo o no cambios, pero se ve que eso fue lo que pasó. Pues a ver qué es lo que pasa, porque finalmente Universal no tiene streaming, entonces tampoco habría una posibilidad de que por ahí saque alguna una serie. Que bueno, Pero no lo ahí está estoy raro siguiendo porque mucho, ¿no? tienen con Netflix el acuerdo de Jurassic World Park. No sé cómo se llama, pero es una serie animada para niños. Y sus películas se van a HBO Max. Entonces sí tienen forma de sacar algo nuevo. No creo que lo saquen. Y la verdad es que a estas alturas espero que no lo saquen. Que ya no la toquen. Sí, pero a lo que voy es que es más fácil que, por ejemplo, Warner desde sí saque algo en HBO y Disney desde su plataforma. Acá no tienen Ah, esa sí. facilidad o esa urgencia de nutrir sus Ah, clientes. claro, claro. Oye, tenemos esto, hay que nutrirlo, hay que sacar. Entonces, de alguna manera, creo que por ahí no, o es que no sé, quisiera pensar que no, pero también puedo pensar que por esta conclusión, que no es conclusión, tienen argumento para poder sacar spin-off de donde lo que quieran y lo que puedan hacer. Yo sí quisiese que dejaran la franquicia, si tal vez no muerta, que sí la dejen olvidable varios años, bastante años, y que después, si quieren contar la historia de la niña genética, que no es genética, porque no es algo que no hablamos también rápidamente, la historia de la niña genética que nos contó en la segunda, que acá no, que no es O genética, sea, o sea, sí que sí fue genéticamente medida, que sí alterada, nació, pero no. Y pero justo la también se le estábamos viendo. diluye. Y mi esposa se acerca conmigo y, oye, ¿cambiaron la historia de la niña? Y yo, que para eso recuerdo, yo no vi o sea, no reví las películas. Y me puse a pensar y dije, ok, no, le digo, no la cambiaron, pero sí se están sacando cosas de la manga. O sea, cosas que no nos contaron. Estas lagunas grises que siempre hay en las historias, como que se agarraron de ahí. Es como, no la cambiaron, pero nada más te están contando cosas que se están sacando de la manga al momento de escribir, ¿no? O sea, sí, genéticamente modificada. Nunca, en la pasada, nunca nos dijeron si la habían concebido en un Petri, ¿no? Acá es como, sí, es que sí fue genéticamente alterada, pero sí fue concebida. Y eso es lo que sí se sacaron de la manga, ¿no? Entonces sí, se notó que no estaba planeado, que no era el plan original, pero mira, somos los escritores, somos dioses en esta historia, pues vamos a hacer que ahora sea concebida, ¿no? Y para concluir estas 6 sagas, simplemente decir que la primera película, Jurassic Park, era una historia sencilla, pero bien contada. ¡Ay, Acá no, no, ¿cuántas no, historias no, tenemos? no, no, no! Es Trama, el son tema de cuatro, Biosyn, es el cinco. tema de la niña clon, es el tema de Blue con su hijo, es el Exacto. tema de las langostas, el tema de la investigación o sea, del por qué tienen que ir por el ADN de las langostas, El mercado el negro. mercado negro, la hambruna mundial. No, son muchísimos. Justo, justo es el clavo. O sea, son demasiadas historias que no hay tiempo para contarse y en la uno era una sola historia bien contada. Creo que en eso se puede Sí, ejemplificar por sí, sí, sí. qué la grandeza de la primera película que radica en la simpleza y acá quieren abarcar demasiados temas que es imposible. Argumentalmente es imposible, te atropellas y termina siendo lo que pasa. Oye, al Una final, mezcolanza de todos. al final que salen todos los protagonistas, porque para esto no, nadie corrió peligro. Y eso era lo feo de la uno, la 2 y la 3, que cualquier persona podía morir. Y en el libro, no se diga, en el libro mataron a Ian Malcolm. O sea, todos podían morir y todos corrían peligro. Acá no. Entonces, para el final de la película, cuando llegan con el helicóptero, que por cierto, el doctor Henry Wu, que era un muy buen doctor en Jurassic Park 1, que sale en una escena también medio ninguneado, pero funcional, porque en el libro es más importante. No lo retoman hasta Jurassic World. Sale en la 1, creo que sale en la 2. En la 1 sale como ya más ególatra, como más soy Dios, como más pedante. En la 2 pues es el mismo tema, ¿no? De más ambicioso. Y ya para la 3 es otra vez otra cosita así de que no, es que no, todo esto está mal y hay que resolverlo. Y ya cambiaron otra vez la personalidad. Y vamos a lo mismo, no está mal, un personaje tiene que evolucionar, para bien o para mal tiene que evolucionar, pero no me mostraron la evolución, yo no la vi.
Entonces, de una película a la otra hubo un cambio del cual yo me perdí. Entonces, para mí no tiene sentido. Entonces, hacia el final de la película, cuando ya llegan con el helicóptero, ¿son qué? Son 6, 7, son como 8 o 9 personas que están así todas en el cuadro y ya ni siquiera caben en el cuadro. Es como, no, es demasiado que contar. Demasiado. A ver, son los 3 clásicos. Es Chris Pratt y Bryce Dallas. Es la niña. Es la piloto. Es Henry Wu y es Ramsey. Son 9 personas. 9 Espérate, personas. Y es la hija de Blue que va en la espalda. Ay, la hija de Blue que va en la espalda. 10 personajes. 10 personajes. Literal no caben en el cuadro. O sea, no caben en el... Tienen que abrir muchísimo para que quepan las 9 personas ahí. O sea, no. Cuando pasa eso, digo, ¿cómo rayos van a caber en ese helicóptero? ¿Cómo se van a ir de ese lugar? O sea, ¿por qué no? Fue interesante que sí hubiera fallecido alguien para darle el peso específico de esta película y decir, ay, es que en la conclusión fue que mataron a los personajes iniciales. Se sacrificaron, ¿no? Algo así. Algo, o sea, meten ahí algo de nostalgia, algo de emoción barata para que realmente sea recordable y que digas, ay, yo me acuerdo de la segunda película de la de Reino Perdido, no. El Mundo Perdido. La segunda de la tercera trilogía. Fallen Kingdom. Fallen Kingdom, la escena donde están abandonando la isla precisamente. Uy, sí, durísimo. Y los dinosaurios ahí muriéndose como, dices, güey. Sí, es como, ay, no, no me hagan esto. Pues están muriendo. Justo son escenas que recuerdas. Y en esta tercera película creo que no hay una escena memorable. No hay ninguna. Quieras volver a ver. No sé si te pasó con películas como Top Gun que dices, quiero volver a verla, quiero ver esa escena. La volví a ver. De morirse. La fuimos a ver a Premiere, no me acuerdo cuándo fue la Premiere, pero bueno, la fuimos a ver a Premiere y a los 2 días ya estaba en el cine otra vez. Para volverla a ver. Y acá dices, híjole, pues a ver cómo en stream a ver cuando no tenga nada que ver. Justo terminó La voy a volver. y mi esposa voltea y me dice, ¿la volverías a ver? Le digo, en el cine no. En streaming, la verdad es que no vale la pena. Yo la volveré a ver justo nada más por los datos y escenas que me acabas de poner. Escenas de la latita, de las referencias, pero pues no más. Nada más. Pero la película no te da para que quieras volver con urgencia a ver. No, para nada. Y visualmente, digo, ya Marvel se pronunció al respecto, pero hay que aceptar que hay algo raro con los efectos especiales en las películas actuales, que se ven muy chafas. Y es la verdad. O sea, las películas de hace 10, 15 años se ven muchísimo mejor que las actuales. Hablando de efectos especiales. Y esta película es muestra de ello. O sea, las instalaciones del santuario se ven horribles. Los dinosaurios... pero se ven muchísimo mejor en las pasadas. O sea, visualmente, hablando de efectos especiales, ya ni de fotografía. La fotografía en este tipo de películas no les importa, entonces no hablemos sobre eso. A menos de que seas Dune, no les importa la fotografía. Entonces, por fotografía ni nos preocupamos, pero en efectos especiales, lo siento, pero esta película tiene muy, muy malos efectos especiales. O sea, ¿no te la crees? Habría que hacer un programa especial y tú sabes más del tema. Si mal no recuerdo, tú me corregirás. The Mandalorian fue la producción que empezó a utilizar este tipo de, no sé cómo llamarlo, sí, el de box. nueva tecnología para que precisamente las producciones economicen más y no tengan que ir a sets de grabación. Y creo que eso, no sé si... Más bien a locación. Locación, exacto. Yo creo que a partir de esa nueva tecnología, muchas películas, en este caso, se ven bastante chafas, porque ya ni siquiera hay el esfuerzo de grabar. Pero es que ese es el tema. O sea, tienes que saber usarlo, porque no sé si sabías tú, pero Batman fue filmada con esa tecnología. Vaya. Y Batman se ve muy bien. O sea, todas las escenas del roof, donde está la batiseñal, que se ve la ciudad de fondo, todo eso es pantalla LED. Y se ve muy bien. Se ve muy bien. Y muchas otras escenas, porque recordemos que Batman fue filmada durante pandemia, muchas escenas se filmaron con esa tecnología y no lo notas. Ojo acá, o sabes usar bien esa tecnología o te vas a sets para que se sienta. Es que, digo, ya estamos en otros temas y da para otro podcast porque ya tenemos que irnos. Pero
A mí me encanta el trabajo que hace Tom Cruise porque Tom Cruise se esfuerza porque todo sea en locación. Muy pocas veces vas a ver a un Tom Cruise actuando en estudio, en set, a menos de que lo amerite o olvídalo, pantalla verde. No, eso no pasa por su cabeza. Y se nota justo se estrena el tráiler de Misión Imposible 7 y ya está esta escena que es la que más están vendiendo como el Grand Stunt de Tom Cruise, que es sus paseos en moto y a saltar por un acantilado, que qué buena toma, qué bien está filmado esos 2 segundos que nos mostraron. Eh, y justo estaba viendo esta película y ves a Chris Pratt en su moto y digo, a ver, para empezar, al cuate lo ves de espaldas. Ok, no tengo issue con eso, no tengo problema con eso porque obviamente no es Chris Pratt, es un doble. Pero de pronto ya ves a Chris Pratt de frente y se nota que está en un estudio, se nota que es pantalla verde. Se nota que tiene un fondo virtual atrás y se nota que él solo está agarrado porque sale como así sale. Entonces solo es el armazón de la moto y nada más le están haciendo esto. Y atrás tiene la pantalla verde. Y se nota, se nota, se nota, se nota. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues que todas las producciones, por temas de costos, de seguridad y demás, están yéndose hacia la parte digital de la producción y se están olvidando de la parte real, de la parte que te hace sentir las emociones, de lo que es el cine. Y eso creo yo está afectando muchísimo, aunque mucha gente quizá no lo note conscientemente, sí está afectando mucho en cómo se están contando las películas, en que ya no te generan las mismas emociones, en que digas, pues es que ni siquiera está corriendo peligro el protagonista. O sea, su conflicto, no empatizo con su conflicto porque en realidad su conflicto no, pues precisamente no es real su conflicto, ¿no? Entonces, claro que afecta y por eso me encanta ver películas o series tan bien contadas, como en este caso Top Gun Maverick, como pinta, medio adelantándome, como pinta que va a ser Misión Imposible. Series, acabo de ver Severance en Apple TV Plus, que es muy buena, muy sencilla, muy bien contada. Me encuentro con series como The Staircase, que está en HBO Max. O sea, series que apuestan por historias mejor contadas y no apuestan por los personajes como lo está haciendo Marvel, como lo está haciendo Star Wars. O sea, no apuestan porque, es que ya es Marvel, pues va a pegar. No, apuestan por contarte verdaderas y buenas historias, pues. Y que al final del día esos personajes se van a morir, se van a acabar y tendrán que priorizar las historias. Se va a acabar como acaba de suceder, ya no hay historia que contar de dinosaurios. No les interesa, entonces ya ningún efecto les va a dar para que la gente vaya a traer a esa historia. Va a pasar con Marvel, se van a morir todos los personajes porque ya no hay historia. Ya se murieron. Ya se murieron. Y ese es el tema. O sea, ahorita, ¿quién está? Doctor Strange, Spider-Man, Thor, que quizás sea su última. Y ya empiezas a sacar. La poderosísima She-Hulk. Y empiezas a sacar personajes como She-Hulk. Y empiezas a sacar personajes como Mrs. Marvel. Y empiezas a sacar personajes como América Chávez. ¿Qué va a pasar? Y eso yo lo predije hace 10 años, cuando fue el boom de Avengers. Hace 10 años, sí, 2012, hace 10 años, que sale Avengers, pero increíble película. Y mi pregunta fue, ok, qué padre que están juntando todos estos universos, qué padre que todos están interconectados. Ok, ¿qué va a pasar cuando ya no estén esos personajes? ¿Qué va a pasar cuando ya se termine el contrato? Cuando envejezcan, ¿qué va a pasar? Y la respuesta la estamos teniendo ahorita. Estás trayendo a personajes irrelevantes, con historias irrelevantes, pero como es Marvel, como tiene un fanbase tan poderoso, pues todo está bien. Entonces vamos a seguir haciendo historias chafas, vamos a seguir haciendo series chafas, pero es Marvel, entonces pues va a seguir pegando. Habrá que hacer un podcast respecto a eso y sobre todo, por ejemplo, el tema de Star Wars está en colación. A ver, son personajes que ya sabes que te pegaban hace 20 años, pero que hace 20 años eran unos jóvenes, que ahora están retomándolos a una edad. ¿Qué edad tendrá Evan? ¿Unos casi 50?
Yo creo que sí. A ver. Pero justamente es un garbanzo de libra que los actores aún estén vivos. 51. Los actores aún estén vivos que eran actores reboot del actor original. Sí. Es decir, ya el actor per se original ya no da para más. Es porque en su momento cayeron bien, empatizaron bien, actuaron bien, historias sólidas, y ahora están retomando historias de Justo, las subhistorias. justo leía ayer o antier el tema de... Ya estamos en otros temas. Perdón, Jurassic World Dominio. La mala vez que ya, Nos vemos. Justo pasó con Joseph Kosinski. Joseph Kosinski es el director de Top Gun Maverick. Él no ha estado muy activo, pero se volvió a reactivar gracias a esta película y lo exitoso que está haciendo esta película en taquilla. Que, ojo, se me hace que aquí, no he revisado números, pero se me hace que aquí en México no tanto. Yo fui, les comento, fui la segunda vez, mi esposa fue una tercera vez y las salas, sí, y las salas no estaban llenas. Realmente podría decir que estaban medio vacías. Entonces, quién sabe qué rollo. Pero bueno, ese es otro tema. Joseph Kosinski se reactiva y trae a colación el tema de Tron. Él es el director de Tron el Legado, que para esto es la segunda parte de una película que salió en los 80, de Tron de los 80. Tron el Legado en su momento yo siento que estaba medio adelantada a su tiempo porque envejeció bien, pero en su momento no pegó tanto. Entonces Joseph Kosinski dice es que cuando se estrena... se estrena Tron el Legado, Disney va muy a la segura con hacer una tercera parte con los mismos actores y, o sea, tal cual una tercera parte pues muy apegada a la secuela, ¿no? Pero de la nada se cae, se estrena Tomorrowland, es un fiasco, Disney pone de pretexto de que ya no nos vamos a ir por la ciencia ficción y en eso Disney empieza con su poderío y compra Marvel, compra Star Wars, compra propiedades y Joseph Kosinski dice eso, es que el Disney de Tron el Legado es un Disney muy diferente al Disney actual. Entonces el Disney actual está apostando por esas propiedades que tiene, pero las está sobreexplotando. Y el tema para mí ahorita es como ya déjalos ir. O sea, ¿cómo traes una serie de Boba Fett? Boba Fett que era un personaje que apareció en un especial navideño de caricatura y que solo estaba en tercer plano para la segunda y la tercera película de las originales de Star Wars. Se muere. Ok, sí, retomas un poquito la historia del tema de los clones en la segunda trilogía. Pero ya, o sea, déjalo ir. El tema con Luke Skywalker en The Mandalorian, ya déjalo ir. O sea, están muy... Lo que dicen con Tatooine. O sea, ya muéstrame otras cosas. Ya Tatooine ya apareció con The Mandalorian, ya apareció en Boba Fett, ahorita está apareciendo en Obi-Wan Kenobi. O sea, ya busquen otras historias. Me acaban de confirmar que Disney acaba de comprar la franquicia de Jurassic World y va a ser el spin-off del hijo de Blue en la escuela. Eso, Blue ajá. en la escuela. Sí. Son historias que la Tal neta cual. no dan para más. Nadie está pidiendo. Disfrutando, y la neta la culpa es de nosotros porque las vemos. Bueno, yo de Star Wars yo no estoy viendo nada porque no soy fan, pero si la gente lo ve van a seguir haciendo más ellos. Pues ese es el tema. Yo Moon Knight no, vi episodio y medio. El libro de Boba Fett vi episodio y medio también. Obi-Wan no he terminado el primer episodio, me parece. ¿Qué más? Creo que nada más. De las recientes. Doctor Strange, dicho sea de paso, no me gustó. Tiene muchas cosas, muchos momentos muy buenos, no me gustó. Y pésimos efectos especiales. Pues es que es eso, todo lo que está estrenando Marvel ya está muy masticado. Pues She-Hulk, esa ni la pienso ver. Quizá vea episodio y medio como el promedio de series Star Wars y Marvel que estoy viendo actualmente. Pero es eso, me encuentro con otras series que se salen del molde y esas sí te cautivan, te enganchan y te las avientas de corrido. Me gustaría hablar después de Stranger Things, fenómeno extrañísimo para mí, pero súper extraño. Ya después quizá haremos algo, a lo mejor cuando se estrene el volumen 2 de esta distribución terrible que está haciendo Netflix, con episodios larguísimos,
Hoy justo en la mañana leía la conclusión de Stranger Things podría ser una película. Y yo, pues ya está sacando películas. Tu último episodio duró 1 hora 40. Ya son películas. Entonces, pues, quién sabe qué onda con las historias y distribuciones extrañísimas de Netflix. Ese es otro tema. Pero es eso, series que se están saliendo del molde que estamos acostumbrados a que acapare las salas y las pantallas. Para mí son muchísimo mejor y valen más la pena ver que estas series que ya están muy cuadraditas, que ya tienen sus formulitas, que nos presentan personajes irrelevantes. ¿Qué va a pasar cuando pasen 10 años y tengas que ver 40 y tantas películas y series para poder entender una sola película? No, Justo lo que pasa gracias. con Star Wars, justo lo que está pasando con Star Wars. Y Star Wars siempre ha dado la pauta de lo que va a pasar en la industria de este tipo de cine. Uh-huh. Y es eso, la punta de lanza estuvo hasta arriba hace tiempo, que diversificó hasta donde se podía y ahorita están sacando productos por seguir intentando ser vigentes. La desgracia es que esos números o esas métricas solamente ellos las conocen. Tal vez la está viendo una menor cantidad de gente, pero como marca no les conviene decir que fue un rotundo fracaso con el tu Boba Fett. Entonces, si dices que es un fracaso lo que estás haciendo, claramente la gente va a dejar de verte. Es como vender, es como ir al puesto de tacos. Si dices que tienes 1 millón de gente, vas a ir porque crees que la gente le gusta. Y vas a decir que tu producto nadie lo ve, obviamente la gente va a dejar de verlo porque la gente, somos muy burrega y decir, la gente está yendo, voy a ir a ver porque es lo que está de moda, es lo que está pasando. Y por eso es lo que pasa con los streaming. Son su voz, su voto, tenemos que creerles, y hasta que no hay una regulación, si es que existe y si es que es válida, de ver los contenidos y las audiencias, ese tipo de situaciones van a seguir pasando hasta que no se regule este tipo de... No, y no va a pasar porque no les conviene a los streamings. El tema con eso es que, como dices, somos tan borregos y ahorita algo que tengo muy presente es nos conformamos con tan poco, pero con tan súper poquito nos conformamos, que si Scarlet Witch lanza una lágrima, ya es la mejor actriz del mundo. Es como, no, o sea, no. Con que Oye, como cuando... ¿Cómo? Como cuando salió Endgame, que querían nominar a Robert Ay, Downey Jr. sí, como por actor. Güey, a favor. ver, no. No. O No. sea, ay, que porque ya tiene una línea bonita, súper poética, que cualquier persona común y corriente no diría, pero una línea bonita ya es ay, no, la mejor película del mundo, Doctor Strange. No, nos estamos conformando con muy poquito, con muy poquito. Y eso hace que la industria siga creciendo y que siga habiendo muchísimo retaque de personajes que nadie conoce, que a nadie le importa. O sea, ojo, yo no estoy en contra del tema de la inclusión y la representación con personajes como América Chávez, como Mrs. Marvel, está bien. Pero cuenta las historias bien, pues. O sea, no solo las tengas para hacer acto de presencia. O sea, América Chávez, ¿qué aportó a Doctor Strange? ¿Abrir portales? La chamarra bonita con estrella. Y ya. No aportó nada a la historia. Mrs. Marvel, pues quién sabe qué vaya a aportar. She-Hulk, manches. No. Si cuando salió la serie de cómics no tuvo éxito. She-Hulk, ¿sabes qué va a aportar? La inclusión de Matt Murdock. Es lo único que va a aportar. Puede ser, puede ser. Pero es eso, o sea, hay cosas que sucedieron en los cómics que ya están testeadas, que fracasaron. She-Hulk es muestra de ello. Pero pues ya se están quedando sin personajes y tienen que seguir adelante con el universo y seguir adelante y seguir avanzando a tal grado que pues ya son personajes que a nadie les importa. Pero como es Marvel, como es la marca, como es Star Wars, pues es que me tiene que gustar porque ya soy fan. Y he sido fan toda la vida y pues me tiene que gustar, sí o sí. Entonces nos estamos conformando con muy poco, pero súper poquito. Entonces, pues, tome su Gerber y diviértase. Oye, espérate, para cerrar con el tema que inició este podcast de las Jurassic, en términos de orden de calificación, ¿cuál pones tu mejor película? ¿Cuál es? Y la peor película, ¿cómo las calificarías? ¿De mejor a peor? Híjole, a ver, de mejor, pues obviamente Jurassic Park. Creo que seguido de Jurassic Park pondría Jurassic World. Sí me gustó bastante. De ahí me voy...
Tendría que rever, por los comentarios que hiciste, ya me hiciste dudar, pero creo que de ahí ya queda en orden lo demás. Es Jurassic Park, Jurassic World, por ahorita me quedo con El Mundo Perdido, Jurassic Park 3, Fallen Kingdom y Dominion, como muchísimo más abajo. Ya podría meter ahí otras películas entre esas, ¿no? Yo me quedo igual que tú al principio, es la original, la uno número uno. La Jurassic World 1 como 2, creo que son las mejores por mucho, por mucho, por mucho. Me iría en tercer lugar la tercera de Jurassic Park, a mí me gustó mucho, me disfruté mucho, precisamente por Alan, por lo Sí, que conlleva él. sí. En tercer lugar. En cuarto lugar yo pondría El Mundo Perdido, cuarto lugar. En quinto, El Reino Caído. Sí, creo que sí es así. Fallen Kingdom, pero sí. Y en último lugar está la última, que si te pones a pensar es bien triste porque tendría que ser como lo vende la mercadotecnia, La épica. épica en todos sentidos y es la más olvidable, La más épica única, conclusión. la más chafa. Hey, sí, tristemente. ¿Qué calificación le darías a Jurassic World Dominion? Yo le pondría, yo sí la reprobaba, yo un 5. Yo un 5 porque no me llenó en ningún sentido, en nada. Entonces, Bueno. lejos de salir motivado a salir, ay, la vi, ¿por qué la vi? ¿Por qué la hicieron? Lejos Sí, eso, ¿por qué la hicieron? No había necesidad. O sí, pero tárdate poquito más y pues diséñate una buena historia, ¿no? Yo también, igual me quedo con un 5 nomás para no bajar más. Porque sí tiene 2, 3 momentitos padres, buenos, no podría decir entretenidos, porque como digo, hay momentos buenos, pero están muy mal justificados, entonces eso termina por matar la cosa. Igual un 5, 5 de ahí para abajo. ¿Por qué no? No más no. Pues ahí está, esperemos que la franquicia algún día la retomen con mucho tiempo. No, mejor no, Yo creo que sí, yo creo que sí ya. la deberían retomar de manera inteligente. Si hay historia, o sea, simplemente, a ver, vamos a poner algo bastante bizarro. A mí no me gustó, pero la idea era buena. La historia individual de Transformers, de Bumblebee. O sea, siéntate en una sola historia y cuenta cómo se desarrollaría. ¿Qué pasaría si siempre es una historia de una ciudad X con la problemática de que vivan entre dinosaurios? O sea, su vida normal entre dinosaurios. ¿Qué significaría? Algo simple, sencillo, llano. Sería interesante, no digo que esté muerto para verla, pero sería interesante ver ahora sí cómo convive la gente. Pero ¿sabes qué sería? Es como si pidieras un remake de Volver al Futuro. Bueno, sí, no es que no es un remake, es seguir la historia. Piénsalo de alguna manera que será como hacer tu propio Godzilla, que les pongo llamar de manera, como convivir, o bueno, que hagas Godzilla contra el... Nada. Es de Warner, ¿no? No, es de Warner. De Warner y Legendary. No sé, yo soy más de la idea que ya, mejor la dejen descansar en paz. Nos quedamos con los bonitos recuerdos de las primeras películas, con los semi-amargos recuerdos de la segunda trilogía y ya, por favor. Y sí, quizá la propuesta sería reiniciar todo. Un paso súper peligroso, exacto, un paso súper peligroso. Reinicias todo, lo traes más hacia la actualidad y adaptas directamente los libros. Para mí ese sería el único paso que para mí podría funcionar. Ya de ahí en más, no. Y sería paso peligroso, porque ¿a quién pones de Alan Grant? ¿A quién pones de Ian Malcolm? ¿A quién pones de Ellie Sattler? O sea, no. Es como cambiar a Indiana Jones. Pones de Alan al chico este de moda que sale en Duna, a Timothée Chalamet. uno de ellos. A Ellie Grant de Zendaya. A Zendaya de Ellie Grant, perdón. O pones a Tom Holland, que está ya, va que pinta para ese tipo de actor de acción. Ándale. No creo que lo sueltes, no creo que lo sueltes. Pero bueno, o puedes meter una siguiente película que sea Toretto contra los dinosaurios. Podría funcionar. No está muy lejos. Hasta ellos pueden inventar la máquina del tiempo para irse directo a la época de los dinosaurios. Que Toretto viaje en su carro y que viaje tan rápido y altere universos y que en lugar de llegar a la meta llegue al mundo jurásico. Mira, eso está padre. Es una buena idea. No, fuera de broma. Olvida lo que acabo de decir.
Que la siguiente película sea, que la siguiente película sea en el mundo jurásico. O sea, realmente que sea una película Que sea del ahí. mundo jurásico. Había una serie, no era viajes en el tiempo. De hecho, Dino Crisis, esa estaba padre, es un juego. También implicaba viajes en el tiempo y implicaba un mundo jurásico. Pero había una serie de los 80, yo creo que era algo así de ir a una isla y en la isla se encontraban con que había dinosaurios. Entonces ahí sí eran los dinosaurios en su hábitat natural. No eran creados, no, eran dinosaurios que habían sobrevivido por alguna razón en esa isla. Chafísimas los efectos especiales, obviamente, pero la premisa estaba interesante. Es que es eso, es como contar una nueva historia de piratas, sin que sea Piratas del Caribe. Cuenta una nueva historia de dinosaurios sin que sea Jurassic Park. Ya son temas raros, pues, o sea, sí lo puedes hacer, obviamente lo puedes hacer, pero siempre va a caber la comparación con, en estos casos específicos, con Jurassic Park y con Piratas del Caribe. De que se puede, pues. Pero siempre vas a tener esos grandes tótems del cine mirándote fijamente cuando hagas una película de ese tipo, ¿no? Bueno, dejando de lado nuestras ideas irreales, neta, si tienen chance de ver este documental, el de Prehistoric Planet, bueno, pueden introducir, es un documental, bueno, serie documental de Apple TV, que la produce Jon Favreau, si mal no recuerdo, pero tiene la música de Hans Zimmer, entonces es un documental serie bastante bien hecho que te demuestra o te significa cómo era precisamente la vida de los dinosaurios de aquellas épocas. Pero simplemente sumarle la música de Hans Zimmer, todo Lo hace más épico. Exactamente, y las ideas tan buenas como productor que tiene Jon Favreau, creo que es una serie que neta, si te gustan los dinosaurios, vas a disfrutar mucho y vas a dejar de lado este sabor mal de boca que nos dejó toda la saga de Jurassic. Me parece, son 2 temporadas en Apple TV, no están largas, van a ser, no te creas, es una temporada de 5 episodios, pero se tendrá que sean más temporadas. Es una serie documental bastante bien llevada, bastante bien lograda y si te gustan los dinosaurios, neta, tienes que verla porque está súper bien recomendada. Ok, yo no la he visto, sí la he visto ahí anunciada en Apple TV, pero Dato. no la he visto. Vela. Lo voy a checar. Tuve Severance y después hablamos. ¿En qué Y streaming está? ustedes también, en Apple TV también, ustedes también vean Severance, después hablamos de eso. Pero bueno, Muy ahora sí bien. ya, creo que ya hablamos de muchísimo, ya creo que la mitad del podcast se fue a otros temas que me encanta tocar. Hagamos un especial sobre eso, Pajita. Pero ahora sí, por favor. Siempre, vamos a sacar especiales de no sé qué y nunca hacemos nada. Entonces, ahora sí. La vida adulta, está bueno. Pero bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá, si es que llegaron hasta acá. Pues ya ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por ver La Guarida, esta honest review de Jurassic World. Yo soy Jonas Alcaraz. Yo soy el Paja Navarro y gracias porque por ahí tengo un par de personas que dicen, ¿qué pasó con los podcasts y todo? O sea, sí hay dos de gente que nos escuchan, lo cual agradecemos chido, se hace con el ánimo de compartir un poquito, mucho que sabemos y ojalá se logren esas ideas, sorpresas y demás cosas técnicas que están en el tintero que se pudiesen llevar a cabo para profesionalizar más este espacio. Sí, la verdad es que sí, buscamos mejorar más y abrirnos espacio en agenda que está muy ocupada, pero intentaremos hacerlo. Ideas de contenido hay un montón. Ahorita la primera que se me viene, Misión Imposible. Ya estoy esperando hablar de esas películas. Pero bueno, por lo pronto ahora sí ya nos despedimos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Esto fue La Guarida y nos vemos pronto. Voy a grabar ese jingle para tenerlo de fondo. Está bonito.